Vamos a empezar entonces. Bienvenidos a este primer encuentro, esta primera clase abierta de runas. Yo soy Fernando, creador de Espejo, Arte y Runas, y la idea de hoy es básicamente darles un primer pantallazo, una primera teoría o una introducción, básicamente, a las runas y al taller, ¿sí? El taller va a empezar la semana que viene, es una formación de 6 meses total, pero se divide en módulos. Pero después, al final, les cuento bien cómo se trata eso y van a tener otra información para que puedan entender cómo se organiza. Pero básicamente lo que me interesa a mí como comunicador, yo soy diseñador gráfico y siempre me gustó este tema de, bueno, los símbolos, ¿no? Los símbolos, las letras, las formas y obviamente el arte, ¿no? Como expresión. Y me encontré con las runas en otro universo que nada que ver, ¿no? O sea, bien uno dice, sí, yo hago esto, pero me llegaron por casualidad, me llegaron mágicamente. Mucha gente me habla de runas y al lado aparece la palabra magia. ¿No les pasa? Son como, ya por eso les digo, ¿escucharon la palabra runa o vieron la imagen de la runa? Como esta, ¿no? O sea, ¿vieron el símbolo o escucharon la palabra? Pueden pasar esas dos cosas. Eh, yo lo estoy investigando hace rato. Sí. No solamente vengo viendo el tema de tu canal, Mm, sino como que vengo bastante en este mm, tema, mirándolo con mucha curiosidad. ujú, Eh, Estos símbolos que en realidad, más allá de ser símbolos o letras, como lo explicaste vos, dicen un montón de cosas y sirven para un montón ujú, de situaciones de nuestras vidas en general. ujú, Y me llamó poderosamente la atención, ujú. eh, porque digo, bueno, especialmente la runa Feu, porque es mucho más que una letra o que un símbolo, como lo quieran definir algunas personas. Exacto. La verdad que me llamó muchísimo la atención y hace como en cerca de 2 meses que estoy Ujú. dando vuelta con este tema, y en los tatuadores que he ido Sí. no saben, o sea, prácticamente desconocían lo Claro. que yo estaba pidiendo. La mostré todo bien, en captura que tengo de imágenes, pero no me, viste, como no te cierra que te la tatúe, es como que te la hacen mal, decís, y especialmente el color, porque por eso me quedó la duda, viste, porque la he visto en imágenes, cuando busqué la imagen para Claro, mostrarse a los tatuadores, he visto en distintos colores, y me quedó ese tema, tal esa, cual. Entonces, el primer estímulo fue como el visual, las viste, la vi y me informé. tal O cual. Por sea, eso, estuve estímulos viendo son más de una símbolos, runa. son gráficas. Sí, Podemos sí, verlas o escuchar que nos dicen, eso es una runa. ¿Qué exacto, es una runa? ¿Qué es la palabra runa? ¿No? Por eso, pues, la palabra, la imagen, todo está unido. Entonces, exacto. miren una cosa. Ahí les voy a compartir la pantalla. ¿Todos lo ven? Avísenme Sí, cuando sí, sí, sí. se ve bien. Perfecto. Bueno, entonces, las runas son un vestigio histórico. Primero que nada, tienen origen histórico, arqueológico. Se encontraron, por ejemplo, en estos objetos. Como ven acá, un peine y una especie de espada o daga en mano. ¿Sí? Y lo más notorio fue que estaban grabadas en los objetos. O sea, vamos a decir que arqueológicamente o históricamente se han encontrado en objetos, ¿no? Estos objetos que eran de los pueblos nórdicos, los pueblos del norte, el norte de Europa. ¿Sí? Que eran las primeras tribus que empezaron a poblar el norte de Europa. Por eso son los nórdicos. Y durante mucho tiempo, una casta de ellos, que eran los vikingos, conquistaron casi toda Europa y hasta se dice que llegaron hasta América. Hoy recién empezamos a hablar que sí, que pueden llegar a América, por ahí sí, por ahí no, son teorías, pero cada vez es más cierto eso. Porque en ese momento histórico, los ubico, época vikinga, que es el apogeo de estas tribus, es el siglo VII después de Cristo. Pero mucho antes que eso, mucho antes que los vikingos, estaban los pueblos nórdicos, que básicamente son como los pueblos que poblaron hoy en día el norte de Europa. Diferentes castas, diferentes clanes y familias, que derivan hoy los pueblos como Noruega, Alemania.
y el norte también de Inglaterra. Pero no eran todo lo mismo, ¿no? O sea, por eso había diferencias, más que nada de tiempos. ¿Hasta acá me van siguiendo? ¿Sí? ¿Se entiende? Cualquier cosa me van dejando preguntas en el chat. Entonces, las runas no fueron creadas básicamente por los vikingos. Por eso también se dice runas vikingas. Está bien dicho, pero etimológicamente serían más antiguas que los vikingos. Entonces, son runas nórdicas, ¿no? Los vikingos fueron los últimos, por así decirlo, más cercanos a nosotros por tiempos, que utilizaban las runas. Entonces hay como esos vestigios que hay como cierta información. Pero lo que no hay es escrito sobre estos, porque los pueblos nórdicos básicamente se basaban en la oralidad, o sea, todo se pasaba por cuentos o por mitos, no había nada escrito. O sea que no tenemos mucha información escrita de el origen de las runas. ¿Sí? Entonces, encontraron en objetos, ¿no? Que eran de uso cotidiano, a veces en armas, ¿no? Pero básicamente en objetos. E incluso talismanes, ¿no? Es muy común ver las runas hechas o usándose como talismanes. ¿Por qué? Porque son símbolos. Y como ustedes saben, epa, este se me coló. Como ustedes saben, los símbolos quieren decir algo. No por nada usamos símbolos, ¿no? Cualquiera que sea, cualquier religión, cualquier cultura tiene símbolos. Y esos símbolos están hechos para usarse. No es porque es lindo. No, no somos un talismán porque es lindo, es porque nos está ayudando, porque nos protege o porque cumple una función. Los símbolos cumplen funciones, se usan, ¿sí? Por más que yo no sepa qué significa, ese símbolo significa algo y tiene un sentido. Por eso, muy bien hecho informarse, ¿no? Y más con este tema de los tatuajes, ¿no? Que es un tema muy álgido un poco en las redes y hay muchas opiniones, y si quieren yo desde la mía, pero desde desde mi visión y desde lo que yo trabajé con las runas y sigo trabajando, ¿no? Yo no tengo ninguna tatuada, por ejemplo. Tengo solo los pocos que no tienen runas grabadas o tatuadas por el momento, pero las tengo adentro, como ustedes. Las tenemos todos adentro las runas. ¿Por qué? Porque son símbolos. Y eso es lo que nos llama la atención, por eso resuena algo de ello, ¿no? Pero eso es un tema para después. Lo que me importa es que se entienda, las runas no es que solamente eran usadas para una sola cosa, como bien decía Claudia, ¿no? Hay como muchos usos o muchas formas, pero lo importante es saber primeramente qué son, ¿no? Por eso digo, son símbolos. Y para qué se usaban es lo que estamos como reinterpretando, porque también es una reconstrucción, esto no es que ya se sabe que era así. Siempre aviso, estamos en el terreno de los mitos, de las leyendas, y nos encantan. Yo no creo que no hay nada que se siga, no hay nada que no dejemos de hacer, que creer en leyendas, ¿no? O en mitos, porque es la base de nuestra historia. Es tan antiguo que no hay fechas, y esto es lo que rompe el coco a muchos arqueólogos, porque el resto hay que reconstruirlos. Igualmente, el taller no es para que sean arqueólogos, ¿eh? O por ahí sí, o por ahí lo son. Muchos compañeros son arqueólogos. Pero la idea es que ustedes comprendan, o que cada uno comprenda o descubra, para qué esta información viene, ¿no? Porque como les digo, podemos ser de cualquier parte del mundo, podemos ser latinos, podemos ser europeos, podemos ser donde sea, pero resonamos con esto. Entonces, va más allá de nuestro linaje como ancestral. Digo, como humanos que somos, ¿no? Entonces, son talismanes. Cada runa tiene un símbolo, pero a la vez un montón de funciones para llevarlas con nosotros. Por eso la gente, o los nórdicos, utilizaban una u otra. Por ejemplo, la que ven acá, hecha en este talismán, son dos runas juntas, que es la runa Algis. La runa Algis simboliza la protección. Por ende, repitieron dos juntas.
y se utilizaban mucho los escudos. No es casual. O sea, sabían lo que estaban haciendo. Por eso cada runa es como un conjuro. Estoy escribiendo lo que quiero que haga, ¿no? Como decimos, esto es mío. ¿Vieron cuando ponemos los nombres en nuestra, como en la escuela? Esto es mío, ¿no? Esto es de Fernando. Es lo mismo. El poder del símbolo. ¿Sí? ¿Se entiende? Esto lo vemos más que nada, va a ser más el módulo 2, que es esta cuestión de unir runas, que también es muy común. Si una runa significa esto y la otra significa lo otro, si o las junto o las uno, estoy haciendo un nuevo talismán o un nuevo símbolo, que sirve, obviamente, pero más al sentido espiritual, el sentido chamánico, que le impregno un poder. Por eso está mucho esto de que se soplan. Hay muchas formas, no es que es una sola, ¿sí? Obviamente yo no uso por ahí rituales con sangre. ¿Por qué? Porque no es necesario. No, no porque esté mal o esté bien. A ver, estamos hablando de culturas que tienen más de 4.000 años. Era muy distinta la concepción de un sacrificio para ese momento que para ahora. Pero eso no quita que sepamos lo que estamos haciendo, que no estamos jugando. Esto es una sabiduría ancestral, ¿no? Por eso siempre hablo con mucho respeto a cualquier forma de expresión religiosa, crean o no en los dioses. Como les digo, no es que yo tengo que ser nórdico para saber de runas. Y es otro viaje, ¿no? Porque en realidad es, bueno, si ahora se presentó esta curiosidad que tengo o algo que vengo estudiando o algo que vengo sintiendo y encima este objeto me ayuda a estar mejor, genial, ¿por qué no voy a abrir ese campo, ¿no? Entonces, ahí empieza la parte mística de las runas, ¿no? El origen. No sé si vieron Vikings o Vikingos, la serie Vikingos, que justamente estos días se cumple 10 años del estreno de la primera temporada, primer capítulo, que era básicamente un documental. No era una serie como por ahí vemos o como cada vez más, así como melodramática y todo. Al principio fue hecha con mucha precisión, por eso si pueden verla, vean la primera temporada por lo menos, porque se van a empapar con toda esta cultura. Y de un lado un poco más serio, como les digo, más reconstruccionista, porque tenemos la idea de que los vikingos eran los locos, los bárbaros que estaban con cuernos y mataban gente. No, no, no es esa idea. Y como ven, tampoco eran sucios, como vieron antes. El primer objeto fue un peine, eran muy pulcros. Por ejemplo, para ellos la diosa madre era Frigga, que era la diosa del hogar, del orden y de la limpieza. O sea que si no se lavaban y no estaban limpios, la diosa los maldecía. Miren si no teníamos una idea de cuidado personal o aseo personal. Así que chicos, déjense la barba y cuídenla. ¿No? Mismo las mujeres. Las mujeres eran las diosas, eran las que regían y cuidaban la tribu cuando los hombres iban a la guerra. Y los ancianos o errantes eran los guías. Como en este caso, este ser que no es tan así, o sea, hay un poco de mito, ¿no? En todo esto, que era el vidente, ¿no? De la tribu, o el chamán, ¿sí? Por eso, son un montón de cuestiones. Acá dice Olga, la están repitiendo por History todas las noches. Genial. La diosa se llamaba Frigga, o Frigg, con doble G, que era la esposa de Odín. Entonces, ¿hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Tiene alguna pregunta? Entonces, digamos, la idea del taller también, ¿no? De lo que siempre hablo en los talleres y buscamos siempre entender, es la visión que tiene, o nosotros tener una visión como la tenían ellos, ¿no? Y uno dice, bueno, pero pasaron casi miles de años, ¿no? O cientos de años, ¿cómo vamos a...? Bueno, por eso digo, hay que como ser más, no pensantes, sino ser más conscientes de
de que esta cultura vivía en otro momento histórico, en otro momento de la humanidad. Entonces tenían una visión, en este caso, pagana. Otra palabra, la van a escuchar mucho en este taller, por los encuentros o por lo que tengan que ver con las runas, ¿no? Esta no, magia pagana. Y a veces creemos que lo pagano es malo, ¿no? Hay como un preconcepto, ¿no? Esta cosa de lo pagano como lo malo, como lo distinto o lo antiguo. Y no tiene nada que ver con eso. Lo pagano es el origen. La humanidad surgió con sus ritos o rituales paganos en diferentes culturas, en diferentes momentos. Por eso digo, esto es una cultura ancestral, a la altura de los mayas, de los incas, de los sabios del Oriente, ¿no? Se cree que toda la tribu de los nórdicos descienden del sector de los indoeuropeos, o sea, India. Pero todo esto es muy así como súper teoría, ¿no? Yo la teoría la tengo ahí, no, no soy, me gusta mucho la teoría porque hay mucha información y yo les voy a dar un montón de bibliografía si quieren meterse en todas las cuestiones, porque sí, es mucha información, ¿no? Pero ¿qué pasa? Estas tribus vivían en consonancia y en armonía con los dioses. Bien, ¿qué son los dioses? Vieron que hay un montón. Aparte es muy complicado estudiar justamente dioses nórdicos porque tiene muchos nombres, muchas formas, hasta muchas tareas, uno solo. Entonces, ¿cómo me acuerdo del dios de? Tranquilo, no tienen que saber eso. Es como que viene solo, lo van viendo solo. Los dioses, para ellos, para los nórdicos, estaban conectados con el universo y con la naturaleza. Por eso, algo troncal, entre comillas, que vamos a ver en el taller es el Yggdrasil, el árbol, ¿no? Ellos como que resumen todo su universo en un árbol. O sea que el universo mismo, el cosmos, está sostenido por este árbol, ¿sí? Se llamaba Yggdrasil. Y que a la vez este árbol sostenía a todos los mundos. No había un solo mundo, había 9 para ellos. De los cuales uno estábamos viviendo nosotros, los humanos. Supongo que ya saben dónde es, ¿no? En el centro, en el medio, el Midgard, ¿no? Este que ven acá, que quiere decir tierra del medio, ¿sí? Y el Asgard, As quiere decir Dios, era el reino de los dioses Ases. Los Ases era una tribu, una especie, una raza de dioses, como en el caso de Odín, que era el padre de los Ases, no de todos, pero de algunos, regían y ordenaban todo el universo. Y en cada mundo había diferentes criaturas. Había elfos, había enanos, había dragones, había gigantes. Los gigantes del hielo, que son los eternos enemigos de los dioses, estaban en constante guerra. Eran los agentes del caos, ¿no? Los que generaban ventiscas, ¿no? Gigantes del hielo. Imagínense, en esos momentos, en el casi Polo Norte, una tormenta mínimo era una granizada y rompía con todo. Caos, naturaleza. Pero a la vez, los nórdicos eran hábiles en la agricultura. Eran muy sabios granjeros, porque conocían las estaciones, los momentos del año. Incluso ahí está el calendario antiguo, no el calendario gregoriano. Ese fue impuesto pues, por los romanos y por toda la nueva oleada de cristianización. Pero mucho antes, el mundo se regía por el calendario lunar, la luna, no el sol. Pero bueno, son muchos temas. Pero básicamente, ¿no? O sea, esta concepción del mundo antiguo no está olvidada. Gracias a nosotros que seguimos buscando y viendo otra forma de ver el mundo, sabemos de que eso existe bajo un plano de conciencia. Por eso hablamos de los mitos. Las mitos y las leyendas, ¿son verdad o son mentira? ¿O es una verdad contada distinta? ¿No? Entonces, no es mente esto. No es tengo que creer, no tengo que... Es simplemente de abrir un espacio
que todos tenemos, ¿no? Que es el espacio interior, el espíritu. Esto es un conocimiento espiritual, no espiritista y no ocultista. Es un conocimiento de lo sagrado del mundo, porque básicamente vivimos en el mundo de los vivos. Por suerte, estamos vivos, estamos en el Midgard. Porque si te morías, si en la concepción nórdica, ¿no? Si uno iba a la batalla, ¿no? Como valquirias y como vikingos que todos somos, sin miedo a la muerte, y si moríamos en la batalla, las valquirias, que eran estas diosas aladas, nos llevaban directamente ¿a dónde? Al Valhalla, al Salón Dorado del Asgard, ¿no? Donde íbamos a estar en festín, comiendo, tomando hidromiel, festejando, porque al día siguiente íbamos a luchar contra en este caso eran como llamaban, es muy loco, ¿no? Porque hay un montón de nombres en la mitología y todo tiene sentido, ¿no? Por ejemplo, las hordas de los muertos vivientes, que estaban en el Hel, que era donde ven abajo de todo, ¿no? Este es el Hel, el inframundo, donde iban los muertos que se morían de viejos, que se morían de enfermedades, o los cobardes, los ladrones, todos iban al inframundo. No era el infierno con fuego, era más bien un lugar desolado y aburrido. Entonces, según cómo te comportabas en el Midgard y morías, tu alma dependía de estos diferentes universos, ¿no? O mundos. Así que por eso todos querían morir en batalla, porque se iban directamente con Odín a festejar, a seguir peleando. Y decían que si se morían, al día siguiente renacían. Bueno, es una forma de vida, ¿no? O sea, ellos vivían ese ideal, ¿no? La moral nórdica, por así decirlo. Pero básicamente, esta moral llevó a este pueblo a ser muy conocido. Incluso, eh, quizás no sean los que ganaron la batalla, ¿no? Porque fueron aplastados estas tribus. Hay que saber que todo esto que sabemos es gracias a lo que se reconstruyó, no tanto a lo que se dice. Porque lo que se dice es justamente la versión de sus conquistadores. Por eso nos llega esto de que eran bárbaros, que eran brutos, que eran sucios, ¿no? Que eran malos y paganos. Que justamente los que los conquistaron eran los nuevos conquistadores, ¿no? Entonces, justamente estamos hablando de un periodo muy oscuro de la humanidad, donde esta cultura fue casi aplastada a nula. Pero gracias a historiadores que siguen trayendo también un poco esta mitología, hoy nos sigue llegando información de las runas, ¿no? Acá lo ven a Odín en una de las versiones, ¿no? Tampoco hay mucho visual, porque esto está hecho recién después, eh, eh, en la Edad Media fue cuando se empezaron a escribir algunos mitos, pero recién en la Edad Media, o sea, mucho tiempo después de toda esta conjunción de culturas. Entonces, también hay como una especie de gris, ¿no? Que se sigue reconstruyendo, ¿no? Por eso las runas son como el mensaje que se va contando de generación en generación, ¿no? Porque siempre va a referir a un dios o va a referir a alguna cuestión de ese momento de los nórdicos, no todas, pero sí tienen que ver con esta moral, como les digo, y esta cosmovisión. Por eso digo, no hay que creerlo, pero sí entenderlo, ¿sí? Y si lo creen mejor, porque es más fácil, es como recordarlo. Muchas veces pasa que dicen, bueno, pero estoy metido como en todo esto y siento que lo sé, pero no lo sé. Pero sí lo sabemos, porque está en nosotros. Por eso vamos a ver mucho y vamos a despertar de alguna forma nuestro inconsciente, que en el inconsciente está todo, incluso nuestras capacidades. Y las runas activan eso, por eso las runas son poderosas, son profundas, pero nunca son malas. Eso es lo que siempre estoy diciendo. No nos van a hacer nada malo. Malo o bueno será nuestro uso, ¿sí? Es como una herramienta. Yo tengo un martillo, lo uso para hacer una silla o para romper la cabeza a alguien. Va a depender de cómo lo use, ¿sí? Por eso está bueno que no yo, sino todos nos conectemos con la fuente,
Porque la fuente de toda esta mitología, esta historia, y toda esta magia, son las runas. Entonces, no hay que tenerles miedo. Sí, respeto lo que se considere y sí dejarnos llevar por si somos atraídos por ellas. Porque pasa esto. No sé por qué, pero me llama la atención, no sé por qué, pero lo ven en todos lados. No están locos, tranquilos. Porque pasa esto, ven unas, ven todas en todos lados, ¿no? A veces, en, no sé, en la calle, una película, o en un libro, ¿no? Y ahí es cuando uno dice, bueno, somos llevados entonces. Sí, y no pasa nada. Por lo menos, siempre que me cuentas de algunas, siempre pasa algo, ¿no? Es como una historia así como loca o hasta mágica, ¿no? Puede que las tengan y después se les pierdan. Mucha gente las pierde o si tienen todas les falta una. Bueno, todo eso tiene que ver con eso. Todo tiene que ver con esta conexión, ¿sí? Las runas, perdón, ¿no? Sí. Las runas que son como son piedras talladas con símbolos. Bien, ahí les voy a mostrar. Me da pie justo a lo que sí abre. Estos fueron los primeros símbolos que se encontraron como piedras rúnicas. Por eso se dice que por el momento que la pudieron tallar fue la edad de hierro, cuando empezamos a tener elementos para, como cinceles, martillos o elementos fuertes para grabar en piedra. Estaban grabadas en piedra, ¿sí? En una especie de monolitos, que según se cree, algunos eran tumbas, ¿no? De guerreros o de gente que pasó una proeza, ¿no? Como vieron que pasa mucho esto de los reyes, porque antes los reyes ganaban porque ganaban en las guerras, entonces eran conocidos porque eran grandes guerreros. Entonces se les adjudicaba a veces diferentes runas o diferentes nombres y se escribían, se quedaban en ahí, ¿no? Como en la tradición. Pero todo llegó a un encuentro con esta piedra, se llama la piedra de Kilber, esta que ven acá. Es una piedra única que hasta hace poco, hasta no hace casi 2 meses, era el vestigio más antiguo de runas encontrado, ¿no? ¿Y qué pasó con esta runa? Ven que, perdón, con esta piedra, ven que hay diferentes runas, pero están ordenadas, ¿sí? Y esto fue lo que llamó la atención y nos sigue quemando el coco a todos, porque hay un orden. Pero que acá no, ya, palabras, porque también cada runa es una letra nórdica. Entonces, una conjunción de letras es una palabra, escritos. Pero era extraño porque no se utilizaba gramática, eran palabras sueltas, como conjuros. ¿Y qué son conjuros? Palabras sueltas, ¿no? No estoy diciendo el extremo de Hocus Pocus o de Abracadabra, pero es la idea, ¿se entiende? Pensamiento mágico, es el primer pensamiento que tuvimos como humanidad. Entonces, esta piedra que está acá, que es la piedra filosofal, vamos a decir, o la de la discordia, discordia porque hay diferentes formas de verlas, ¿no? Pero sí importante esto. Y ahí acá empiezo a conectar con mis maestros, y básicamente mi maestra, que estudiamos esto, ¿no? El famoso alfabeto. Como ven acá, hay 24 runas. 24. Y es el vestigio más antiguo. Por ende, es el alfabeto antiguo, el madre, ¿no? Después hay otros alfabetos. No importa cuál es, no, ese no es el tema de hoy y mucho menos del taller, porque el taller completo es sobre estas runas. No es que vamos a hacer todas las, no vamos a hacer especializaciones en diferentes idiomas. Pero con este ya nos alcanza y sobra. ¿Por qué? Porque es el más antiguo. Y es el que la mayoría utiliza para hacer el oráculo, ¿no? Entonces, son 24 runas antiguas. En este orden, como apareció en esta piedra, como apareció en este vestigio, y en esta forma de entender que hay un camino de runas. Es como un alfabeto, como cualquier alfabeto de letras. Hay un orden, hay una secuencia.
¿sí? Por eso se entienden como parte de un orden, ¿no? Como parte de un camino. Entonces, cada runa en realidad, más allá de que tenga un simbolismo, un significado, lo que fuere, forma parte de un ciclo, de un camino, de un orden. Ese es el orden por el cual estudiamos las runas, ¿no? En este caso nosotros como somos runistas, estudiamos este camino de runas, ¿no? ¿Qué me quiere decir? ¿Qué me está mostrando este camino de runas? ¿No? Es la historia contada de estos pueblos, de estos sabios, ¿no? Y de estos eh, pueblos que han vivido en otra cosmovisión, ¿no? En otra conexión con la tierra y con la naturaleza, ¿sí? Por eso, acá está como les mostraba, ¿no? El escrito, digamos, que más o menos tenemos, hasta por ahí nomás, ¿no? Fue gracias a los Edas. Las Edas son como las Biblias nórdicas, donde se escribían estos eh, mitos, porque antes pasaba todo de boca en boca. Había uno que empezaba a hablar, ese que vieron que a veces uno se la explica, que canta, o que recita poemas, bueno, el bardo, se llamaba bardo o escaldo. Eran los que iban contando de pueblo en tribu, las leyendas. Algo así como el boca en boca, ¿vieron? Entonces, vamos a tomar algunas cosas de los Edas, pero es como para que ustedes, si quieren empezar a leer o ver, ahí tienen un montón de información. Pero hay que entenderla, ¿no? Hay que como traducirla, ¿sí? Otro de los libros que también se utiliza toda esta cultura es el Galdrabok, ¿no? O Grimorio. Los grimorios en la antigüedad eran los libros de magia, o los libros de recetas. ¿Vieron como libros de recetas que nos pasan a nuestras abuelas? Lo mismo. Usa esto, usa esto para lo otro. Entonces, crearon un talismán para eso. Y se repetía, ¿sí? ¿Por qué? Porque es tradición. Es la tradición que va pasando porque funciona, ¿no? Como esto de, eh, me funcionó a mí, entonces lo paso porque lo comprobé, ¿no? Algo así como una especie de libro de científico, ¿no? O sea, es lo que voy probando cosas. Genial. Y lo invito a que sea, invito a que cualquiera de ustedes haga su propio libro, ¿no? Y anote lo que sintió, lo que vio, esa runa, lo que están descubriendo, porque ahí está la clave, ¿no? Usarlas, ¿sí? Obviamente que no como en esa época, porque hay cosas que cambian, ¿sí? Por eso en el taller como que ampliamos un poco más eso. Pero bueno, básicamente es eso, ¿sí? Nos hablan de un universo que por ahí no es el de ahora, pero lo fue y sigue existiendo, ¿no? Para muchas culturas siguen conectadas con esto, si no, no estaríamos hablando de ellas o de ellos eh, sin tener esta visión, porque la tenemos todos, ¿no? Más allá de si seamos o no de esta raza. Por eso es un conocimiento que todos podemos acceder, ¿no? Dentro de, no de la mente, sino del espíritu o del alma. Porque para estas culturas todo estaba vivo, todo tiene espíritu. El espíritu del agua, el espíritu del bosque, de los humanos, de los animales, todo está vivo en este universo. Por ende estamos conectados con esa fuente. No estamos separados, como nos decían. Para ellos era muy normal ver en el cielo a Thor dando vueltas cuando había tormenta, ¿no? Porque la expresión de naturaleza es la expresión de la magia y de los dioses, ¿no? Por eso es como volver a conectar con nuestra propia naturaleza interna. Por eso cada una, cuando sale, como que nos pregunta algo, ¿no? Es como que hay algo de nosotros que resuena. Por eso ese no saber qué es esa conexión, ¿no? Que de a poco se va a ir como respondiendo, ¿no? ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? Genial, buenísimo. ¿Hay alguna pregunta?
Entonces, el concepto, ¿no?, de las runas como oráculo es un oráculo muy distinto, o al menos, por lo menos yo que sí consultaba algún que otro oráculo, a veces antes de las runas utilizaba, me leía, ¿no?, el I Ching o el tarot, ¿no?, como oráculo de vida, de cuestiones, de energías, de momentos de tomar decisiones importantes y lo que fuere. Me topé con las runas, ¿no?, en una feria que era de oráculos. Y me llama la atención esto, que generalmente están grabadas en piedras, ¿no? Vieron que están grabadas en piedras o en maderas o en diferentes materiales. Y cuando sacan o sacamos una o varias, nos dan un mensaje, ¿no? Un poco a veces simbólico o simple, pero de una forma que nos llega, ¿no? Entonces, es como este camino del oráculo de los nórdicos, que es un oráculo que habla del presente. No es que nos está prediciendo qué va a pasar, cuestiones que están lejos de nuestro momento. Pasa en ese momento, cuando lo sacamos, cuando la vemos. Ahí está el momento. Por eso es un oráculo de, digamos, guía interior. Porque para ellos el destino no estaba totalmente en manos de los dioses. Una parte sí, que es la que no elegimos, pero otra parte es la que podemos crear nosotros. Entonces nos da libertad. Si somos conscientes, ¿no? Si yo en una consulta o en un momento de lunas, o cuando veo que esa luna se presenta en mi vida, soy consciente, la integro y acciono distinto. Y si acciono distinto, cambio algo. Si yo no estoy preguntándome. Y esto más que nada pasa en cuando. ¿Vieron las encrucijadas? Supongo que nunca han pasado por ese momento de encrucijada, de no saber para dónde ir, ¿no? De no saber si estamos eligiendo bien, si estamos yendo para el mejor lugar, si estamos de viaje, o ese trabajo que es para nosotros, para la pareja, ¿no? Encrucijadas. Momentos más caóticos para cualquier ser humano, pero a la vez más potentes. Porque quiere decir que si dudo de dónde venía es porque quiero un cambio. Y ese cambio me va a ofrecer otra cosa. Pero porque yo quiero, porque yo elegí cambiar. O preguntarme, y si me pregunto para dónde ir, entonces ahí vienen las guías o los guías. Las runas son guías. Y siempre van a decir lo que está bien. Porque ya dudamos nosotros con nosotros mismos, así que para dudar ya tenemos para dudar. Pero las runas son respuestas. Runa significa secreto o susurro. Es un susurro, ¿vieron? No es como un grito. Los susurros quedan. ¿Y qué es lo que generalmente susurramos? Cosas íntimas, secretos. ¿Y qué son los secretos? Poderosos, ¿no? Y nada más poderoso que un secreto bien guardado, dicen. Bueno, acá tienen. Las runas son secretos del universo. Entonces, ¿cómo no nos van a servir a nosotros? Que somos parte. Llámenlo como quieran. Pueden llamarlo cualquier señal del universo. Algunas tienen su canal, ¿no?, que son los nórdicos. Bajo esta concepción, ellas vinieron, ¿no? Pero después está a nosotros depositar por ahí nuestra creencia, nuestra espiritualidad, en lo que sea. ¿Sí? Entonces, las runas siempre van a responder esas cuestiones del alma. Porque más allá de que somos personas y estemos con cuestiones, la runa lo que va a hacer es despertar algo en nuestra alma, no en la cabeza. No es algo mental, es más allá de lo mental, más allá del símbolo que me parece algo, es lo que siento cuando aparece eso. Por eso justamente la invoco, ¿no? La invoco cuando la nombro, cuando la veo, cuando la siento, ¿sí? Porque todas son parte de un camino que tiene sentido, ¿sí? ¿Bien? ¿Se entendió hasta acá? Sí, no sé, o sea, entonces las runas serían como un oráculo para Exacto, consultar. exactamente, Ajá. exactamente. Incluso en los escritos, ¿no? Por ejemplo, un escrito que habla mucho de la cultura nórdica es
se llama así, se llama Germania, que se anotó acá, que es un documento o una de Tácito. Es una obra de un historiador romano que describe la primera vez que ve a estos pueblos. Y en la descripción dice, se van en grupo, a veces llevado por uno o varios, pueden ser reyes o pueden ser parte del pueblo, van con una persona, que es una mujer o un hombre, que cortaba o tallaba desde la corteza del árbol diferentes símbolos. Una vez que los tallaba, los consagraba, los tiraba al suelo, es decir, tiraba de alguna porque se tiraban en la antigüedad, o tiraba, o lanzaban. Y en base a eso, hablaban y tomaban consejos y hacían algo. O iban a guerra, o zarpaban a los mares, o cuestiones de la tribu. Eso se lee como lectura de runas. ¿Sí? Después llega la época más simbólica de las runas y se toma mucho el modo de leerlas como el tarot, con el sentido del tarot, con el sentido de que si yo hago una runa, tiene un lugar, tiene una forma, que eso también lo vemos en el taller, ¿no? O sea, cómo leerlas si yo las saco, ¿no? Si un derecho, un revés, ¿sí? Pero sí, uno de los grandes momentos de las runas fue utilizadas como oráculo, ¿sí? Bien, ¿algo más? ¿Otra pregunta? ¿Una duda? Te hago una pregunta, Fernando. Mm, Justamente eh, Feu, así es como está tu canal, sí, tiene justamente esto, ¿no? Lo has elegido especialmente por la runa Feu. Em, qué te significó o qué es lo que, digamos, eh, te habló tu subconsciente o no sé, como para que sí, sí, buscar sí. ese nombre? Bien. Bueno, en cuanto al significado, digamos, original de la runa, ¿no? Que mayormente todos Sí, sí, bueno, coinciden, más allá de lo que significa la runa Feu, por obvio. supuesto, ¿no? Que, La runa quiere decir ganado, ¿no? Fejo quiere decir ganado. claro, Ganado, vacuno, desde el momento en que se formaba todo esto. Entonces quiere decir que mientras más ganado vacuno tenías, en ese momento más abundante eras, o sea, riqueza. Pero no es una riqueza solamente material, sino una riqueza espiritual. Que ellos hablan obvio, de sí. que al principio todo fue creado por una vaca gigante. Así es en el mito, ¿no? Entonces tiene que ver con el inicio. Feju inicia momentos, es como un nacimiento. Y es la primera runa del alfabeto, que como les mostré Por eso, recién. claro, y eso hizo que justamente abriendo tu canal de Instagram o cualquier otro, digamos, metiéndote en las redes, fue como que ese conocimiento hizo para que vos pusieras Feu, justamente, Tal ¿no? cual. Y Ese conocimiento hizo. aparte, totalmente. Y aparte cuando, después que trabajé las runas, trabajé yo mismo con las runas e hice un oráculo. Como es que ves acá, lo ilustré Claro, lo yo estoy viendo y así. fue la primera runa que hice. Y esa dio de puntapié para que siga el resto. Entonces, Claro. habla de eso, habla de abundancia, habla de nacimiento, habla de esto de empezar ciclos nuevos, ¿no? Como inicio, en este caso, un camino rúnico. Es como que todas las runas están condensadas un poco en Feku, porque desde ahí empieza todo el camino de las runas y vuelve hacia Feku, ¿no? Como una especie de ciclo. Exacto, porque también inclusive, ahora no me acuerdo cuál era una de las runas que es, también está para el estudio, para lo que es la parte de estudios, o para que te ayuda más bien a retener, a recordar en Claro, esos momentos. claro. Eso también, que en este momento no me acuerdo cómo era, la tengo en la mente, pero no sé cómo explicártela, porque, bueno, yo me estoy metiendo, digamos, y hablando de los oráculos, sí, yo me suelo tirar, pero los oráculos de los ángeles o los oráculos de la tierra, Claro, claro. de la querida Pachamama, que hay que agradecerle y mucho, por cierto. Total. Este, así que bueno, justamente esto de la runa me estaba entrando muchísimo y me estás abriendo mucho. Cuando dijiste algo de chamanes, mi apellido, o sea, por parte de madre, mi abuelo materno era un chamán de Chile, Ujú. que se conoció, por supuesto, con mi abuela argentina y bueno, después se casaron acá, pero bueno, me refiero que era un chamán y justamente de Chile. Entonces es como que todas estas curiosidades que me vienen a mí
de ahora, digamos, porque no era antes, es como que entiendo mucho de dónde viene Ujú. justamente. Sí, tengo una pregunta. ¿Puede ser que también Mm. las runas hayan sido talladas en hueso o es Sí, solamente un... Sí, 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 se ha sí, encontrado en huesos y lo hacían a veces por sanación, o sea, para curar claro. a una situación, o también beneficios, como les digo, se ha utilizado para las dos cosas. Claro, no, pero igual como las runas son cargadas justamente con las energías de uno, no hace falta que justamente sean con sangre, como lo había mencionado vos mucho antes, con las Ujú. energías Obvio, nuestras, eh, por así decirlo, les hacemos reiki, claro, como por ponerle un... exacto. entonces es como que las cargamos y podemos llegar a darle buenos beneficios. Obviamente, todo tiene que ver con la intención. Los símbolos responden a intenciones. Mi intención Claro, va a ser cargada, o sea, mi energía de intención de runa para estudiar, runa, porque también puedo salirme un poco de esto del manual, una runa para, ¿no? Porque ya después que entiendo exacto, esa runa cómo funciona, la puedo elegir yo. Y por ahí me puede tocar una runa que quizás como desde el sentido oracular distinta, pero yo sé que trabajo con esa runa de esa manera. Ya está, porque es mi intención lo que vale. Y cómo lo impregno, con este caso, con la runa. Sí, sí, exacto. Bien, gracias. no hay Muy nada. clarito. Les quedó más claro que antes, te digo. Bien, mejor. Sí, ¿Les mucho más quedó claro a claro. algunos de los que estaban como en cero o que no sabían de runas? ¿Sí? Bueno, chicos, bien, muchas gracias. Vamos a hacer ahora, si quieren, este tiempo que nos queda, una meditación muy tranqui. Yo la voy a ir guiando, así que si quieren, pónganse cómodos, vayamos con un lugar tranquilo, cómodos, tengan agua a mano, que sería hacer. Pero bueno, básicamente es eso. eh, Runas como oráculos, ¿no? Y en el taller, que vamos a empezar el jueves que viene, les cuento así muy brevemente. Consta de tres partes. Algunos que ya son parte del taller. Genial, bienvenidos. Eh, es una formación completa, pero se va a dividir en tres módulos. El primer módulo que empieza el jueves que viene va a ser 10 clases, donde vamos a ver el FUTAR. Creo que les comenté esto, ¿no? El FUTAR viene a ser como el alfabeto completo de runas, ¿sí? Las 24 runas, o sea, los significados de todas estas runas, ¿sí? Ese es el ciclo que vamos a hacer, ¿no? Cómo está el significado y también empezar a leer como oráculo, o sea, cómo entender cómo les pregunto, cómo hago un diálogo, más allá de que cada uno busque, ¿no? Sea para ustedes, o sea, yo puedo leer unas para mí, hay gente que sí, mucha gente solamente usa unas para leérselas a ellos mismos y pues no a otros. Perfecto. Hubo otras personas que usan para leerlas a otros y no para ellos. A veces entre runistas nos entendemos. ¿No? O sea, depende. Y otros que utilizan para esto, como fines personales de protección, sanación, lo que fuere. Entonces, primer módulo, conocer las 24 runas. ¿Sí? El módulo 2, que también va a ser 10 clases, va a empezar en junio y a continuación del primer módulo, ¿no? Vamos a ver la parte de la magia, ¿no? La magia rúnica, magia con las runas. Y fue un poco lo que hablé recién, ¿no? Esto de impregnar la intención, entender qué hacemos cuando hacemos esto. Voy a darles como unas técnicas que yo fui probando y haciendo, que les puede ayudar para atraer, ¿no? Y como darle un poco de marco a lo que estamos haciendo, ¿no? Y poder esto, ¿no? Intencionarlas y usarlas para nuestro bien. Siempre son utilizadas para nuestro bien y el bien de otros, ¿sí? Y el módulo 3 que este es como estreno este año, 2023, o sea, ya el 1 y 2 lo fui dando años anteriores, pero este año voy a arrancar con el módulo 3 que tiene que ver con el arte y con la alquimia, ¿no? Sería como una parte más explorada, ¿no? Que tiene que ver con realmente cómo podemos darle un marco a todo este conocimiento ancestral, desde lo cotidiano, desde lo fácil, desde lo interno que cada uno quiera trabajar. Como les digo, ustedes pueden usarlas para su vida cotidiana, para dedicarse a ellas, para utilizarlas para lo que quieran, para lo que sientan, pero como siempre digo, desde la fuente y desde la experimentación personal, que viene muy importante. Las runas son
sagradas, yo diría que son como medicina. Un poco este concepto de lo chamaico tiene que ver con eso, ¿no? Volver a curarnos como especie humana, ¿no? Porque eso digo, es más también un trabajo profundo para el que quiera hacerlo, para el que esté interesado, para el que ya venga haciendo también, ¿por qué no? De purificación, en cualquier área que uno quiera trabajar, porque esas algunas nos trabajan y nos transforman, a veces sin saberlo, ¿no? Por eso les digo, siempre para transformación y para el beneficio personal. Sí, son herramientas de sanación. Así que en eso consta básicamente la formación. Cualquier duda que tengan me pueden consultar, no hay problema. Yo después, si quieren, les paso información de este taller, a raíz que les mande después la grabación. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, sí, sí. No, es que me lo ocho, ¿no? ¿Qué me pusieron? Ah, mira. Ya viene haciendo curso con... Mira vos, las runas de Freya. Sí, obvio. Ustedes pueden empezar cualquiera de los módulos que les interese. Si ya tienen base y quieren hacer el segundo o hacer el segundo que el primero, o sea, no tienen correlación. Pueden hacerlo cuando quieran y cuando puedan también. Así que bueno, ¿están bien? ¿Están listos? Yo acá voy a usar el mazo de runas, como lo conocen, porque lo estoy conociendo. También, ¿pueden estar en cartas? Sí, porque son símbolos. También da igual la forma de lectura, es lo mismo que tenerlas en piedra, lo mismo que tenerlas en otra manera. Puede pasar esto, ¿no? Que se caiga. Mira la que se cayó. Urus. Si quieren la pueden anotar, pueden dibujar. Ven que siempre las runas son como trazos, ¿no? Son símbolos simples, de 2 o 3 trazos nada más, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajamos con una runa? Fácil. La dibujamos, la que quieran la pueden dibujar ahora, la pueden visualizar. Les ponemos el nombre, ¿no? Tiene un nombre que se llama Urus, con Z. Y los invito a que la miren, o sea, que fijen su mirada en la runa, que la vean, como que la escaneen, ¿no? Y fíjense el ejercicio, si ustedes cierran los ojos, si la pueden visualizar, ¿no? Si la pueden tener visualmente, ¿no? Avísenme si lo pueden hacer, ¿no? Como imagen fotográfica que tenemos todos. Entonces, al trazarla o dibujarla, no importa cómo, arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, con cualquier color, no pasa nada. ¿Qué siento, no? Cuando veo esa runa? De sensaciones, si hay cambios en, no sé, en temperatura corporal, me siento más caótico, más frío, ¿no? Si hay una sensación en el cuerpo, me huele, o siento una parte del cuerpo que está como... Paz, vos sabés que la visualicé re bien, así como la mostraste, y mm, inclusive con la figura masculina, digamos, mucha paz me tal dio a mí. cual. Perfecto. Me dio Entonces, mucha. perfecto, perfecto. Entonces, calor, bien, como dice acá, calor, paz, sensación, ¿vieron? Algo que veo me hace sentir algo. Perfecto, ese es el lugar, ¿no? Entonces, con esta sensación, los invito a que cierren los ojos un momento, pónganse cómodos, donde quiera que estén, si están sentados, que tengan las manos y los pies cruzados. Les invito a que relajen la espalda si están apoyados en la silla y que se concentren en su respiración. La atención, su atención va a estar en la respiración profunda, llevando el aire conscientemente hasta el estómago, como si fuera respiración baja.
Lentamente, cada uno a su tiempo, va respirando y llenando de aire nuestro abdomen. Respiren profundo, sientan el aire que va recorriendo todo el cuerpo. Con cada exhalación vamos relajando un poco más el cuerpo. Vamos soltando las tensiones. Se relajan los pies, la planta de los pies. Se relajan las rodillas. Se relaja la cadera. Se relaja la espalda. Los hombros, antebrazos, brazos y manos se relajan. Se relaja el cuello. Se relaja la cabeza, la nuca, los músculos de la cara, la mandíbula. Se relajan los ojos, nariz y boca. Los párpados se relajan. Todo el cuerpo se relaja. Seguimos respirando profundo, llevando el aire hacia la base del estómago y exhalando por nariz. Relajamos un poco más y vamos a sentir, a visualizar que debajo de nuestros pies hay unas raíces que se van enterrando lentamente hacia abajo, hacia la tierra. Visualizamos, sentimos o percibimos que estas raíces se van enterrando cada vez más profundo en la tierra. Cada vez más profundo. Sentimos, visualizamos que estas raíces van abriendo capa por capa más profundo en la tierra. Y en lo profundo de la tierra vamos a encontrarnos con la energía de la tierra. Una energía de armonía, de nutrición y de protección. Esta energía y esta conexión nos va a mostrar un sendero que se va a abrir a un hermoso paisaje. Podemos sentir los aromas de este paisaje, los sonidos y los colores. Y en este hermoso paisaje vamos a sentir la presencia de un guardián, de un guía. Una energía conocida que nos ha acompañado siempre o que hoy se hace presente para estar con nosotros.
y acompañados con este guía, nos va a mostrar una hermosa puerta enfrente de nosotros. En esta puerta vamos a grabar, dibujar o simplemente imaginar la runa que nos tocó hoy. Vamos a dibujar, a tallar o imaginar. Y a la cuenta de 3, 2, 1, abrimos la puerta. Y junto a la compañía de nuestro guardián y guía, vamos a experimentar un mensaje que tiene esta runa para mí. Y al recibir, escuchar, sentir este mensaje, vamos a agradecer este momento. Agradecer esta comunión y este encuentro con esta runa. Nuestro guía nos va a acompañar nuevamente hacia la puerta, sellando y guardando este mensaje que he recibido hoy. Cerramos la puerta y nuestro guía nos despide hasta el próximo encuentro. Volvemos hacia este hermoso paisaje que estábamos anteriormente, despidiéndonos de este encuentro. Y respiramos profundo por nariz, llevando el aire hacia la base del estómago. Y con la exhalación comenzamos a mover los dedos de los pies, los dedos de las manos, las muñecas. Movemos lentamente los codos y hombros hacia atrás, formando de círculos. Movemos el cuello y la cabeza. Y cada uno a su tiempo, abriendo los ojos. ¿Todos bien? Y si se durmieron, mejor. Así como van, se van a la cama. Muy bien. Sabés que soy requista yo. Ujú. Qué bien, yo también. Y sí, cuando hablabas del estómago, justamente el plexo solar Ujú. eh, y los colores, el violeta, el azul muy fuerte. ¿Sabes qué se me cruzó? Y quiero que me lo disipes vos. Una imagen eh, que la vi en dos oportunidades cuando hablabas del guía y de la puerta. Fue adentro, pero fue antes de ingresar a esa puerta. Ujú. Fue, a ver si te la dibujo en la hoja. Fue una especie más o menos así, una cosa así. No sé si la puedes ver. No tanto. A ver, Pero espera, no espera importa, que no la importa. remarco. Perdón, antes que sigas, Flavio, perdón. Perdón, Sí. no que te corte. Todo lo que hayan sentido, a todos, ¿no? Todo lo que hayan sentido, visto, lo que fuere, anótenlo. Anótenlo ahora que Bien. tienen fresquito.
no importa qué significa ahora. Lo que importa es que ustedes bajen información. Esta runa significa un montón de cosas. Lo importante es que nos activa esto. Sensaciones, memorias, cuestiones, aunque hayan visualizado lo que fuere o no, gente que dice, no, no vi nada, pero podéis sentir aromas, hoy escuché algo. Eso, perfecto, anótenlo. Anótenlo porque es información pura y está bien. O sea, no está ni bien ni mal, es conexión. ¿Sí? Así que anótenlo. Si quieren, después me comparten, no hay problema. Yo después, cuando les puedo, siempre respondo. Pero esto es para ustedes. Llévense esto como un mensaje de ustedes y para ustedes. Si quieren, pueden volver a hacer. Si pues, se durmieron o se perdieron, lo que fuere, o lo que después vean el video grabado, hasta vean el video grabado y lo vuelven a hacer cuando quieran. ¿Sí? Y es eso, dejarse llevar, saber que tenemos capacidades, saber que tenemos memorias, así que se van activando, las anotamos, y básicamente dejarnos llevar, ¿no? Esta runa es una runa muy linda, es la segunda runa del alfabeto, le sigue a Heku, y tiene que ver con la intuición. Como ven, el Urus, el Uro, era una especie de buey salvaje, como un toro, y para ellos el buey era para cazarlo y mostrar que podían ser dignos, ¿no? Así que es un poco enfrentar nuestra parte más intuitiva, ¿no? Dejarnos llevar por la intuición y no tanto por la cabeza, por el pensamiento que tiene que saber todo ya, que no importa, quizás hoy no sepa, después se verá. Dejarnos maravillar, ¿no? Con la magia de las runas. Así que bueno, esto es todo lo que quería comentarles hoy. Muchas gracias por darme atención, gracias por estar acá hasta las 9 y casi 20. Les agradezco un montón su presencia y cualquier cuestión que tengan de duda, ya tienen ahí el WhatsApp. Yo mañana les paso la grabación de la clase de esto y toda la información que necesiten sobre las runas. Así que los despido, muchas gracias por estar, les agradezco un montón y espero que les haya gustado esta clase así como abierta y como pre para la formación que empieza el jueves que viene. Mil gracias a todos, que descansen. Gracias, Fer. Gracias. Que descansen. Chau, chau.